Hola, ¿cómo están, estimados colegas del Perú entero? Bienvenidos a esta sesión número 3 del curso de monitoreo y acompañamiento a la práctica pedagógica. En esta sesión número 3 vamos a tener como aprendizaje esperado comprender las características del acompañamiento, así como revisar las principales estrategias formativas para implementar el acompañamiento. Muy bien. En la serie anterior habíamos conversado bastante sobre el monitoreo pedagógico. Recordemos que el monitoreo pedagógico era recoger información a través de la observación, ¿verdad? Utilizando un determinado instrumento como el cuaderno de campo o unas fichas de observación. Hoy vamos a hablar del acompañamiento pedagógico. En el acompañamiento pedagógico ya no se observa, ya no se recoge información. En el acompañamiento pedagógico se interviene. Por ejemplo, aquí tenemos un pequeño grupo de interaprendizaje entre los docentes, que como ven son 4, y su director. Esta es una de las estrategias de acompañamiento, los grupos de interaprendizaje. Y el acompañamiento implica intervenir, implica formación reflexiva al docente. Muy bien, y en esa misma línea vamos a observar el siguiente video titulado Acompañamiento pedagógico para el desarrollo profesional docente. Adelante. Acompañamiento docente para la mejora escolar. El acompañamiento docente constituye un proceso eficaz para impactar positivamente en el aprendizaje de los estudiantes. Además, es una instancia que promueve el desarrollo profesional docente al enriquecer su labor pedagógica y propiciar el trabajo colaborativo entre los integrantes de cada comunidad. Las acciones de acompañamiento docente se encuentran dentro de las funciones que deben realizar los líderes pedagógicos. El liderazgo pedagógico es el segundo factor intraescuela, después del trabajo docente en sala de clases, que más contribuye al logro de aprendizajes de los alumnos. Desde la política educativa chilena, se instala un marco para la buena dirección y liderazgo escolar y estándares indicativos de desempeño para los establecimientos educacionales y sus sostenedores, actualizados el año 2020, que promueven el ejercicio de un liderazgo pedagógico. Estos instrumentos demandan la implementación de acciones de acompañamiento docente que fomenten el desarrollo profesional de los profesores. Este proceso de acompañamiento debe caracterizarse por la generación de vínculos de confianza y comunicación efectiva, incentivos primarios para potenciar el mejoramiento de la práctica pedagógica y los procesos de aprendizaje de los estudiantes. El acompañamiento plantea caminar junto con los actores escolares en un diálogo horizontal y permanente y en un contexto de confianza mutua con el fin de enfrentar en conjunto desafíos profesionales y educativos que son significativos. Implica además un proceso de mediación formativa basado en una relación de ayuda, en el que se propicia el crecimiento profesional y emocional con el propósito de llegar a una meta compartida, construida conjuntamente. Se plantea la clasificación de 3 modelos de acompañamiento docente: intervención, facilitación y colaboración, que focalizan su intervención en elementos como las interacciones, el vínculo, la confianza, el trabajo colaborativo, relaciones interpersonales, de poder y la declaración de las necesidades de apoyo dentro de las escuelas. En los modelos de acompañamiento docente, de facilitación y de colaboración son claves los procesos de observación de clases y retroalimentación.
Ambas estrategias de desarrollo profesional nos permiten asegurar la coherencia entre nuestros propósitos en torno al aprendizaje de estudiantes y los espacios de formación de profesores que desarrollamos como establecimiento. Los apoyos detectados por los equipos deben enmarcarse en un proceso de acompañamiento de la labor de docentes, más que un proceso de rendición de cuentas o de mera supervisión. Solo así pueden conformarse comunidades de aprendizaje profesional que permitan mayor compromiso y motivación de docentes. Este acompañamiento en interacción con otras estrategias tiene un alto impacto en la mejora de las prácticas docentes, porque posibilitan espacios de colaboración que permiten reflexionar sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje, brindar apoyo pedagógico y desplegar una formación continua al interior de las escuelas. La observación de aula constituye una estrategia fundamental que propicia información del quehacer pedagógico, pero más que todo, constituye una instancia para los equipos directivos de apoyo a la labor docente, para mejorar las oportunidades de aprendizaje de sus estudiantes. La observación implica construir una confianza profesional entre el observador y el observado. Sin la confianza profesional, el impacto de esta estrategia de desarrollo profesional disminuye. La retroalimentación de las prácticas pedagógicas podemos decir que se entienden como cualquier comunicación que el docente recibe sobre su enseñanza, basada en algún tipo de interacción con su trabajo, la que puede ser proporcionada por medios de discusiones informales o como parte de un proceso estructurado, que tiene, además, la capacidad de influir en el aprendizaje profesional conforme constituye información que permite acortar la brecha entre el nivel actual y el ideal. La retroalimentación cobra valor en la medida que es devuelta al docente, es decir, compartida, analizada y comprendida en conjunto. En síntesis, cuando posibilita reflexionar sobre la práctica y tomar decisiones futuras con foco en el aprendizaje de los estudiantes. La retroalimentación de las prácticas pedagógicas permite fortalecer capacidades de reflexión y análisis respecto a las acciones pedagógicas, así como también respecto al aprendizaje de estudiantes. Un buen proceso de acompañamiento deberá establecer un proceso continuo, frecuente y oportuno de retroalimentación a todos los profesores y profesoras. Establecer el foco de la observación y retroalimentación de manera compartida. Generar un ambiente de cordialidad y respeto. Retroalimentar en función de evidencias argumentadas, centrándose en la práctica y no en la persona. Recordar que la retroalimentación debe ser constructiva y es de carácter formativo. Los invitamos a seguir reflexionando y analizando cómo realizar buenos acompañamientos a sus docentes y a realizar propuestas para poder desarrollar observaciones de clases y retroalimentación que contribuyan de manera significativa a la mejora de la práctica de los docentes y los aprendizajes de sus estudiantes. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció este video? Me imagino les ha generado preguntas, dudas, pero también interés por seguir profundizando esta temática. Muy bien, ahora vamos a delimitar un poco más lo que es el acompañamiento pedagógico. Y acá viene la pregunta, ¿no? ¿Y qué es acompañamiento pedagógico? Una primera respuesta general es que es una estrategia de formación en servicio, pero que se centra en la escuela. El acompañamiento pedagógico se hace en el aula del docente, o bien se hace en una instalación de la institución educativa donde se reúne a todos los docentes. Es decir, el acompañamiento pedagógico es in situ. Ya no se trata de sacar al docente a la universidad o al instituto para capacitarlo, sino que el acompañante, el formador, va a la escuela. Y obviamente el propósito fundamental del acompañamiento pedagógico es que el docente mejore su práctica,
Por ejemplo, en imágenes tenemos a un profesor que con un grupo de estudiantes están practicando una comprensión de lectura. Entonces, la idea es mejorar esta práctica del docente con otras estrategias, por ejemplo, de participación conjunta de los estudiantes o quizás innovar en el uso de material y recursos educativos. Otra pregunta muy importante. ¿Y quién realiza el acompañamiento pedagógico? Y aquí hay varios sujetos que pueden realizar el acompañamiento pedagógico. El principal, el fundamental que realiza acompañamiento es y debe ser el director y el subdirector. Son los primeros que deben realizar acompañamiento pedagógico. Luego de eso tenemos a los acompañantes pedagógicos, ¿no?, de programas del Ministerio de Educación, tenemos a los especialistas de UGEL, tenemos a los formadores de región, formadores pedagógicos del Ministerio de Educación, entre otros. Obviamente existe un acompañamiento interno cuando es el director o subdirector y un acompañamiento externo cuando es un acompañante de un programa o el especialista de una UGEL. Ahora tenemos una pregunta muy interesante, ¿no? ¿Y qué instrumentos se utilizan durante el monitoreo y el acompañamiento pedagógico? ¿O qué estrategias, ¿no?, utilizamos durante el monitoreo y el acompañamiento pedagógico? Básicamente, para el acompañamiento pedagógico tenemos las siguientes estrategias. Primera estrategia, la fundamental, la más conocida, es la visita en aula con asesoría personalizada, que ya la voy a explicar de forma amplia. Luego tenemos la sesión de observación y conjunta. En la sesión de observación, el acompañante observa el desarrollo de la sesión, observa el desempeño del profesor sin intervenir. En cambio, en la sesión conjunta, tanto el acompañante como el acompañado, ambos se distribuyen roles, momentos, espacios y entre ambos desarrollan una sesión de aprendizaje. Pero en ambos casos, al final, cuando los chicos se van, cuando termina la sesión, tiene que haber un diálogo reflexivo. Otra estrategia importante de acompañamiento son los GIAs, los grupos de interaprendizaje, que también lo voy a ampliar. Tenemos los talleres de formación docente o de actualización docente, que reúne una gran cantidad de docentes. La diferencia de un GIA con un taller, colegas, es que en un GIA se concentra un determinado número de docentes. En cambio, un taller está dirigida a todos los docentes, por ejemplo, de una UGEL. Entonces, la participación en los talleres es en proporciones de participantes grandes. Tenemos los microtalleres, que a diferencia de los talleres, también es con participación de no muchos docentes. Luego tenemos las comunidades de aprendizaje profesional, tenemos el entrenamiento personalizado, tenemos las jornadas de aprendizaje remoto, tenemos las actividades de autoaprendizaje, esto en el marco de la mentoría de la OEI, por ejemplo, y otras estrategias más. A continuación, voy a detallar las principales. Esta es una de las estrategias fundamentales del acompañamiento. ¿Cuál es? Es el GIA o los GIAs, ¿no? Los grupos de interaprendizaje. Como su nombre lo dice, reunimos un grupo de docentes donde van a interaccionar entre ellos, van a compartir sus aprendizajes.
pueden ser presenciales y en este marco de aprendo en casa también pueden ser virtuales, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos dos fotos de dos guías. En una de ellas se ha trabajado sobre el establecimiento de criterios de evaluación, la valoración de evidencias, y en el otro guía se ha trabajado el portafolio docente. Entonces, un guía generalmente dura 2 a 3 horas máximo, se establece un propósito, el tema surge de la necesidad de los docentes. Por ejemplo, un docente podría decir, la necesidad es que no sabemos cómo trabajar el tema de doble y triple con los niños, ¿no? De primer grado, de primaria, por ejemplo. Entonces, son necesidades comunes a estos profesores de primer y segundo grado, entonces se organiza ese GIA. ¿Quién lo dirige? Generalmente lo va a dirigir el director, lo puede dirigir también un formador invitado, también puede ser un docente destacado de la institución educativa. No lo confundamos con una conferencia, ¿ok? Porque en un GIA se trata de abordar un tema de aula donde todos participan y más que dar una conferencia es hacer una mediación y organizar la hoja de ruta y al final termina en conclusiones y también compromisos. La tenemos que realizar fuera de la jornada escolar con los estudiantes, salvo esté programado en nuestra calendarización anual y en ese caso sí podría tomarse un día laboral. Y ahora llegamos a la otra estrategia de acompañamiento, que es la visita en aula con diálogo reflexivo. Se llama visita en aula porque justamente se trata de visitar al docente en su aula. Por ejemplo, el director programa la visita y visita al docente en su aula. ¿Cuánto tiempo dura la visita? Pedagógicamente debería durar toda la jornada, ¿ya? Las 6 horas en primaria, las 5 horas en inicial, o en secundaria las horas que tenga un profesor con un determinado grado o año, 2 horas, 3 horas. En instituciones multigrado podría ser solo por horas porque el profesor o el director tiene sección a cargo. Pero ¿cuál es el proceso? El proceso es que hay un antes de la visita, un durante la visita y un después de la visita. En el antes de la visita, el director, el acompañante tiene que presentarse al docente, indicarle cuál es el propósito de la visita y luego de eso solicitar que pueda ser admitido en el aula. Obviamente, si soy un monitor externo, primero paso por dirección y luego al aula. Si soy director, paso directamente al aula comunicando el propósito al docente. Durante la visita ya se trata de observar, se trata de recoger información, se trata de monitorear utilizando mi cuaderno de campo o utilizando también mi ficha de observación. Durante la visita en aula, no debo participar en las actividades en el aula, solo debo observar, escuchar, registrar información. Luego tenemos después de la visita. En este momento ya los chicos se retiran de la institución educativa y en el aula solo quedan el acompañante y el acompañado, el director y el profesor. Y en este después de la visita se hace el diálogo reflexivo o asesoría personalizada. Asimismo, debemos decir lo siguiente. Durante el año escolar se tienen que hacer 3 visitas. Hay una visita de inicio, se puede decir, en el primer trimestre,
una segunda visita de proceso en el segundo trimestre y una tercera visita de salida en el tercer trimestre. Pero en este mismo proceso, por lo menos en la institución educativa debemos de desarrollar 3 GIAs. Un GIA de inicio, un GIA de proceso y un GIA final. Los 3 GIAs son obligatorios para todo tipo de institución educativa, ya sea unidocente, ya sea polidocente, multigrado, secundario. Las 3 visitas del año son obligatorias para los directores, los subdirectores que no tienen sección a cargo. En cambio, si usted es un director de unidocente o multigrado, sí está obligado a hacer sus 3 GIAs, pero no está obligado a hacer sus 3 visitas al año. Es algo que usted debe decidir en función a las necesidades que usted tiene. Lo que podría hacer usted, en lugar de hacer la visita en aula, podría aplicar una ficha de autoevaluación del trabajo que realizan en el aula o programar 2 visitas o en su defecto una. En Tandem aprendemos contigo. Gracias por tu atención.